magandang araw sa ating lahat. Sabi nila, napakasaya, napakasarap mag-surf. So ngayong araw na ito is nandito tayo sa surfing capital of the North dito sa La Union. At kakasama po natin si Nonito from, ano pangalan ng surfing nyo? Elio Classic. Elio Classic. At all the way from Cebu, kasama ko. Ay, hindi pala. Siya pala yung galing Australia, tapos ako from Cebu. Ayan, nagkita kami dito sa Maynila, tapos pumunta kami dito at magkasabay na kaming uuwi ng Cebu. Ayan, alright. Maganda dito guys, maganda dito kasi yung alon ngayon medyo okay. So maya maya lang subukan nating mag-surf, kakasama sila. Alright, so papakita ko sa inyo kung anong nandyan sa harap ko. Yo te quiero pa' mí, Avísame cuando estés solita, cuando la tristeza te visita. Que sería mentirte si digo que tu cuerpo no es lo que el mío necesita. Vamos para una playa en Marruecos, tomamos unas fotos bonitas, por si nos olvidamos por lo que tomamos de lo que hicimos. Y si me acompañas, bailamos la salsa que tú quieras hasta la mañana. Nos damos un break de las cosas que son más importantes, para enfocarnos en pasarla bien solo tú y yo. Yeah, yeah. Y si me acompañas, bailamos la salsa que tú quieras hasta la mañana. Nos damos un break de las cosas que son más importantes, para enfocarnos en pasarla bien solo tú y yo. Ese flow con clase que hace que hasta se me olviden las frases. Pa' que estoy disponible si es hora de comer. Baby, estoy a tu alcance, solo tira un DM. Yo estoy ready, no me agarras fuera de base. Yo estoy pa' ti, más pase lo que pase. Te monto en un avión y nos vamos para el ley. Este año la partimos, baby, sabes que es ley. Y nos pegamos más de lo permitido. Ya no pasamos lo que estaba prohibido, que no tiene sentido que seamos solo amigos. Cuando tú estás pa' mí, yo solo quiero contigo, yeah. Daría la vida entera por volverte a ver. Yeah, yeah. Y si me acompañas, bailamos la salsa que tú quieras hasta la mañana. Nos damos un break de las cosas que son más importantes. So, doon hanggang dito at sa doon sa kabila, nandun yung mga surfing area dito sa lugar. Ayan. Hello guys, ayan, nagkakaya kami dito ngayon. Alright, kayak, ayun, kasama namin. Ay, isa ba? Matumbo to. Hindi naman ako marunong lumangoy guys, pero nasa malalim na. Alright, buti na lang, hindi malakas yung alon. Mamaya, mag-ano tayo, mag-surfing tayo. Ayan guys, nagkakaya kami dito kahit hindi ako marunong lumangoy, medyo kinakabahan. Tuloy pa rin, enjoy lang. Alright. So ayan nga guys, tinuruan din kami paano mag-balance sa surfboard. Yung ginagamit muna namin yung paddling board. So ayan, medyo nakakapagod, minsan pahinga. Alright, salamat kay Nonito na tinuturuan kami. Alright, sobrang saya. Alright. Maraming salamat sa panonood guys. Hope nag-enjoy kayo sa video ito. Alright, napakasaya dito. Sana mapuntahan yung lugar na ito, lalo na sa Elio Classic.
Alright, bye bye. See you on our next video.